Increíble y conmovedor. Como una joven abandonada se transforma en la más rica y conquista al C. En un pequeño restaurante de la ciudad, el bullicio de los clientes se entrelazaba con el aroma a tacos y frijoles, un recordatorio constante de la vida sencilla que había conocido. María, con su uniforme de mesera, se movía ágil entre las mesas, cada sonrisa que ofrecía era una declaración de lucha. Al llegar a los 22, había desarrollado una piel dura, pero su alma seguía siendo un lienzo en blanco, ansioso por dejar huella. La soledad del abandono había modelado su resistencia, y esos recuerdos la atormentaban como fantasmas cotidianos. El eco de las risas ajenas la seguía, revelando un lado de la vida que parecía inalcanzable para ella. Mientras organizaba platos, un viejo arquitecto entró buscando alivio del sol. Su mirada se encontró con la de María, y en un instante, ella sintió que el destino la acechaba. Si bien el lugar era un refugio familiar, su mente no podía evitar las sombras proyectadas por sus compañeros de clase. «Eres solo una mesera», le habían susurrado, esas palabras giraban en su cabeza como un eco hiriente. Ella hacía lo posible por mantener la fe, pero la certeza de ser considerada inferior la golpeaba en cada esquina del aula, cada vez que miraban su boceto de diseño con burlas ocultas. El viejo arquitecto se sentó en una esquina, observando con curiosidad mientras ella se perdía en detalles sobre un edificio que deseaba crear para su barrio. Al acercarse, sus ojos destellaron asombro. «Tienes talento», le dijo, y de pronto, esa confianza recién descubierta se convirtió en una presión adicional, debía demostrar que su sueño merecía ser real. Pero la lucha no solo era por su futuro, sino por el de su comunidad, un lugar que había llenado su corazón, ahora amenazado por una poderosa firma constructora. ¿Acaso estaba sola en esta batalla? Su tristeza se mezclaba con una determinación que la impulsaba a actuar. ¿Qué significaba avanzar si su barrio era arrasado ante sus ojos? Todo a su alrededor parecía un susurro ahogado que clamaba por ser escuchado. En un instante, mientras revisaba documentos para el concurso, encontró algo que la heló por dentro, un vínculo con una familia adinerada que la había dejado atrás. Esa revelación la desnudó aún más, haciéndola cuestionar su identidad en cada trazo que daba. Debía aceptar el pasado que ahora la perseguía o luchar por las raíces que había abrazado con tanto fervor. La tensión creció como una tormenta dentro de su pecho. Encontrarse frente a esta nueva faceta de su vida era un reto monumental. El dilema se ataba a su alma. Aceptar ese legado podría brindarle poder, una salida a la vida que llevaban sus vecinos, pero ¿a qué costo? Esa herencia que nunca pidió era un peso adicional en su mente, rumiando en sus pensamientos mientras los días del concurso se acercaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María luchaba, con su mente acelerada y el corazón latiendo desbordado, lidiando con la angustia del camino que se abría frente a ella. Las miradas despectivas de sus compañeros parecían más incisivas que nunca, sus adjetivos punzaban su esencia. ¿Podrá María encontrar la voz necesaria para alzarla frente a quienes la desmenuzan? En el umbral del concurso, con su comunidad en juego, se encontraba en una encrucijada. ¿Seguirá adelante con su lucha o cederá ante el murmullo apabullante de sus miedos? La decisión la acechaba, esperándole. El día del concurso se acercaba y con él una oleada de nervios que parecía invadir cada rincón de la vida de María. Las noches se convirtieron en una danza de insomnio, donde las sombras de sus pensamientos la asediaban. Cada trazo sobre el papel parecía una declaración no solo de sus sueños, sino de su existencia, de esa fragmentada identidad que tanto le costaba aceptar. Decidir entre su herencia y su realidad cotidiana era más que un dilema, era un acto de definición personal. La mañana anterior al evento, al abrir la caja que contenía los planos de su edificio propuesto, la duda se convirtió en una marea imparable.
Su visión, un espacio que simbolizara unión, cultura y esperanza para su comunidad, parecía arder, y el miedo a no ser comprendida amenazaba con devorarla. María se encontró con la mirada del viejo arquitecto. Él, con su experiencia visiblemente arraigada, parecía ver en ella algo más que una simple mesera. El destello de una chispa latente. ¿Qué es lo que quieres realmente?, había preguntado él un día, impulsando su reflexión hacia territorios desconocidos. Esa pregunta reverberaba, retumbando en su mente. Ahora, tenía dos opciones: unirse al legado que nunca pidió y obtener poder inmediato, o arriesgarlo todo por un ideal que prometía autenticidad, aunque escatimara en certezas. Al llegar al concurso, el ambiente pulsaba con una energía competitiva. Las voces de los participantes llenaban el aire, cada uno proyectando confianza y logros mientras María se deslizaba entre ellos, sintiéndose pequeña, casi invisible. Se observó a sí misma, un alma llena de ambiciones, vestida como todos los demás, pero con un corazón palpitante de ansiedad. Mientras sus compañeros presentaban sus proyectos, sus descripciones vibrantes y resoluciones desgastaban su seguridad. La percepción de solo una mesera se tornaba más fuerte, convertida en una sombra que amenazaba con eclipsar su luz. Fue entonces cuando, repentinamente, una estrategia se cristalizó en su mente. En lugar de ceder a la tentación de ocultar su historia, decidió que la revelaría. Su viaje desde las calles al concurso debía ser su sello, un recordatorio de que incluso los orígenes humildes traen consigo un potencial infinito. Cuando llegó su turno, frente al jurado impasible, su voz se quejó silenciosamente al inicio. Pero al recordar el apoyo que esperaba recibir de su barrio, la fuerza que había cultivado se apoderó de ella. Presentó su visión con fervor, cada palabra impregnada de su deseo profundo de cambiar algo más que su propia vida. No solo estaba construyendo un edificio, estaba diseñando un futuro. A medida que su presentación avanzaba, la atención del jurado se intensificaba. Si bien algunas miradas sutiles se veían escépticas, otras brillaban con curiosidad. Sabía que no solo estaba compitiendo por un premio, sino que estaba arriesgando su autoimagen frente a la comunidad que tanto amaba y su historia oscura que tanto le costaba aceptar. Al momento de finalizar, la sala la acogía en un silencio expectante. Había atravesado la muralla de sus miedos, y ahora, un nuevo temor asomaba a su cabeza. ¿El jurado vería su esfuerzo y autenticidad o lo descalificarían como una simple ilusión? La incertidumbre tomó forma y se alojó en su pecho, y mientras las declaraciones de resultados se aproximaban, María se sintió viva, incluso ante el rostro de lo desconocido. ¿Qué harán con mi historia?, pensó, mientras un grupo de jóvenes se reía de sus diseños. María alzó la cabeza, y, por primera vez, sintió que lo más grande que podía correr el riesgo de perder era su verdad. Esa revelación la llevó a un nuevo precipicio de decisión. ¿Podría liberar su propia voz, o su legado la lastimaría en el camino? Con cada segundo que pasaba, la decisión acechaba de nuevo, y su mente comenzó a formular un último pensamiento. Había llegado el momento de enfrentar no solo al jurado, sino a sí misma. Los resultados finalmente fueron anunciados, resonando como un eco de promesas e ilusiones. Los nombres se fueron deslizando uno a uno, pero cuando llegó a su turno, la voz firme del jurado se detuvo. María, por favor, puedes pasar al frente. Su cuerpo se tensó. Ahí estaba, a un paso de la validación. Su corazón latía desbocado mientras escuchaba que su propuesta había sido seleccionada para la siguiente fase del concurso. En medio de la euforia y el miedo, se comprometió a no dejar que el reconocimiento la transformara, a no convertirse en algo que no era. Sin embargo, el peso de la expectativa había comenzado a golpearla con fuerza, una sensación que la acompañaba como un viejo conocido. La ansiedad trataba de enroscarse nuevamente en su interior, pero al mirar hacia el jurado, vio rasgos de curiosidad, no el escepticismo que había temido. Cada paso que daba hacia el escenario era una batalla entre su pasado y su presente. La sensación de ser solo una mesera empezó a desvanecerse en el aire caliente del salón. Se sintió fuerte y vulnerable al mismo tiempo, un hilo delicado que destilaba determinación. En aquel momento, se dio cuenta de que había una historia que contar no solo para ella, sino para todos aquellos que sentían que nunca podrían ser vistos.
Los días siguientes fueron un torbellino de correos electrónicos, planes y reuniones que la llevaban a través de una montaña rusa emocional. A menudo, se encontraba perdida en la confusión de tantas voces, en especial al recibir críticas y opiniones. Las palabras autenticidad y trayectoria reverberaban en su mente, latentes, recordándole que cada comentario, cada mirada, cada gesto podía ayudarla a formar su propio camino. El contacto con el viejo arquitecto fue un respiro en medio del caos. Él la escuchaba con atención, y su experiencia era un ancla en su turbulento mundo. Todo esto es parte del proceso, María. Aprende a perfeccionar tu enfoque, a escuchar, no solo a los demás, sino a ti misma, le aconsejó. María comenzó a dedicar más tiempo a su autorreflexión. Creó un espacio en su mente donde podía explorar no solo sus proyectos, sino su identidad misma. Los ejercicios de meditación y journaling se convirtieron en hábitos diarios. En esas horas de escritura, liberó su voz y sus pensamientos, dándole forma a esas verdades que la aterraban. Cada página se convertía en una piedra angular de su crecimiento. Fue en una de esas sesiones que se dio cuenta de un sufrimiento oculto, el miedo a no ser suficiente. Profundizar en esa sombra fue confrontar a su propio reflejo. En vez de temer la reducción que sufría por los juicios ajenos, decidió usarlo como combustible. La percepción de ser solo una mesera había comenzado a mutar, transformándose en un recordatorio del potencial infinito que había descubierto. No era solo su legado el que debía definirla, sino su viaje. Las semanas avanzaban mientras se preparaba para una nueva evaluación del proyecto. En el fondo, la fragilidad de su confianza se batía con un deseo feroz de brillar. Con el tiempo, notó que su enfoque en lo que realmente quería comunicar se había vuelto más claro. Ya no se trataba solo de un edificio, era un canto a su propia historia, una construcción que reflejara al menos una parte de su ser. En medio de esos preparativos, una inesperada visita del pasado la sacudió. Su madre, aquella figura lejana de su infancia que la había abandonado, apareció frente a ella. La presión aumentó, y un torbellino de emociones y dudas comenzó a girar a su alrededor. ¿Qué significaba esto para su proceso? Era el momento de confrontarse no solo con su legado, sino con la verdad de su propia historia familiar. La decisión estaba hecha, y la lucha por su identidad se intensificó. No solo enfrentaba el juicio del jurado, sino el espejo que su madre representaba. Ahora tengo que decidir si abrir la puerta o cerrarla para siempre, pensó, mientras la historia continuaba tensionando su esencia. La indecisión moral, la búsqueda de aceptación y el deseo de autenticidad se intensificaban, llevándola a un clímax inevitable. Dentro de su corazón, una pregunta susurraba, ¿qué haré ahora? La respuesta no solo definiría su futuro, sino que también tendría el poder de reconfigurar su realidad. En ese preciso instante, María se dio cuenta de que se encontraba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de reconciliar su origen con su destino antes de que fuera demasiado tarde? Mientras María enfrentaba la oleada de emociones provocadas por la aparición de su madre, su mente se atiborraba de alucinaciones pasadas. La figura de esa mujer, que antaño había significado seguridad y amor, ahora se convertía en un símbolo punzante de rechazo. La dualidad de su existencia la oprimía, por un lado, su deseo de restaurar una conexión con su madre, por el otro, la certeza de que la ausencia de ese lazo había construido, en muchos sentidos, la fortaleza que había demostrado hasta ahora. Decidida a encontrar claridad, se trasladó a un café cercano donde solía trabajar. Era un lugar que solía llenar con su energía vital y aquel ambiente le era familiar y reconfortante. Sentándose en una esquina, con una taza de café humeante entre sus manos, se permitió un momento de introspección. ¿Era ahora o nunca? ¿Podía permitirse abrir una puerta que tenía cerrada desde hacía años? ¿Tendría la fortaleza para enfrentar el dolor asociado con esa historia familiar? Mientras la gente a su alrededor mantenía conversaciones despreocupadas, su mente giraba en torno al concepto de aceptación. ¿Qué significaría para mí aceptar a mi madre de nuevo?, se preguntó. Reviviendo recuerdos, pensó en cómo su huida había modelado su vida. Se convirtió en una búsqueda constante de validación, una lucha para demostrar no solo al mundo, sino a ella misma que valía la pena.
La idea de ser suficiente resonaba en su interior, pero también comenzaba a verse como una trampa que había sostenido por demasiado tiempo. Ella era más que la hija de alguien, era María, una mujer que había transitado un camino lleno de altibajos y que había encontrado su voz a través del esfuerzo y la dedicación. En esa epifanía, emergió un sentimiento de libertad. Ya no había necesidad de depender de su madre para sentir que tenía derecho a la felicidad. La propuesta que había presentado al jurado no solo era un reflejo de su trabajo como arquitecta, sino de su historia, de su viaje para reconciliar la soledad con la fortaleza adquirida. Ese edificio, ese símbolo, podría ser la respuesta a su pregunta más esencial: ¿cuál es mi lugar en el mundo? Esa revelación transformadora la empujó a hacer una lista de los elementos que quería incorporar en su diseño. Cada elemento representaría no solo su carrera, sino su vida misma. Espacios dedicados a la luz y la transparencia, que simbolizaban su deseo de ser abierta y auténtica. Rincones infinitos que se conectaran con la naturaleza reflejarían su necesidad de encontrar paz. A medida que esbozaba sus ideas, su confianza fue creciendo. El proceso reflexivo la llevó a reconocer que cualquier interacción con su madre necesitaba ser considerada desde un ángulo diferente. No podía iniciar la conversación buscando aprobación, sino creando un diálogo que le permitiera establecer sus propios límites y deseos. Esto requeriría valentía, pero se sentía más preparada que nunca. Lo que estaba en juego ya no era simplemente un concurso. Se trataba de confrontar su pasado para liberar su futuro. Antes de salir del café, María respiró profundamente, sintió la energía fluir a través de su cuerpo. Ella había tomado la decisión de enfrentarse a su madre, pero también sabía que eso vendría con un riesgo. Un paso hacia la reconciliación del pasado podía abrir viejas heridas, sin embargo, ella estaba decidida a asumir esa responsabilidad. Al llegar a casa, sus ojos se posaron en el teléfono. La imagen de su madre se despertaba dentro de ella, un eco del pasado que exigía atención. Antes de que le diera tiempo a sus dudas, sus dedos comenzaron a teclear un mensaje. ¿Podemos hablar? Esa decisión no solo la acercaba a la mujer que una vez la había traicionado, sino que la conducía hacia el ajuste de cuentas más importante, el reconocimiento de su propia fuerza. Así, María se situó en el umbral de lo desconocido, lista para enfrentar su destino. Pero al presionar, enviar, no pudo evitar que una nueva pregunta se le escapara de la mente: ¿estaré dispuesta a aceptar la verdad, sin importar cuánto duela? El pitido del teléfono resonó en la habitación como un eco distante. El mensaje enviado a su madre había marcado un punto de inflexión. María tomó asiento frente a su escritorio, el lugar donde tantas veces había girado sobre la hoja en blanco, atrapada entre la exigencia de satisfacer sus propias expectativas y el peso del silencio que había heredado. Este nuevo capítulo, que desenterraba la historia familiar, la lanzó a un abismo de incertidumbres. Su mente comenzó a reflexionar sobre cómo esa conversación podría desarrollarse. Imaginó diferentes escenarios: un intercambio digno de una reconciliación esperada o, contrariamente, un enfrentamiento doloroso que pudiera desgarrar aún más su tejido emocional. María decidió que, independientemente del resultado, necesitaba prepararse. Había llegado el momento de definir su postura con claridad, no solo frente a su madre, sino ante sí misma. Con un cuaderno recién abierto, dio inicio a un ensayo de diálogo por medio de palabras escritas. A medida que articulaba sus pensamientos, descubría insatisfacciones profundas que se hallaban adormecidas. No necesito tu aprobación, escribió. Lo que hizo falta en mi vida no puede ser reparado de una sola conversación. Sus palabras se convertían en balas de verdad disparadas contra el espejo de sus inseguridades. Cada línea que avanzaba en la página la acercaba al corazón de sus emociones reprimidas. Hubo momentos en que la rabia surgía, y la tinta roja manchó algunas estrofas. No quiero ser víctima de tus decisiones, se leía, declaración obvia, pero nueva para su entorno. Era liberador, y simultáneamente aterrador, plasmar sentimientos tan crudos en papel. El tiempo transcurría, y con cada latido, la ansiedad se transformaba en determinación. La creación de ese espacio escrito se convirtió en una forma de purificación. Una catarsis que le permitía dar forma a sus ideas sobre cómo deseaba que fluyera la conversación.
Pasaron horas y varias páginas en blanco se llenaron con sus desahogos. En ese proceso, se dio cuenta de que había algo más que quería integrar en su discurso, la necesidad de empatía. Si bien había dolor y traición, era crucial reconocer que su madre también había sido moldeada por circunstancias que escapaban a su control. Te estoy dando una oportunidad, anotó, destacando que su acercamiento no consistía en exigir, sino en tender un puente. Finalmente, cerró el cuaderno y respiró profundamente. La conexión con su madre se asemejaba a esa obra arquitectónica que había diseñado con un sentido claro. Cada aspecto de su vida debía erigirse desde una base firme de autenticidad y autoaceptación. Visualizó el espacio que quería crear para sí misma, un edificio de emociones construidas sobre la honestidad y el entendimiento, donde podía aceptar las imperfecciones de su historia. Sin embargo, el futuro continuaba siendo incierto. El sonido de una notificación la sacó de sus pensamientos. Sin poderlo evitar, sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que su madre había respondido. El corazón le palpitaba con cada segundo que pasaba. Se levantó y se acercó al teléfono, el aire denso a su alrededor. A medida que sus ojos recorrían las palabras con las que su madre intentaba abrir un diálogo, una pregunta resurgió: ¿es este el momento en el que puedo empezar a sanar? La incertidumbre la envolvió como una nube espesa, no obstante, estaba decidida a enfrentarlo. Sabía que no solo era su madre la que estaba en juego, era la aceptación de sí misma y su derecho a vivir sin ataduras del pasado. La pantalla seguía iluminándose, pero en su mente ya había un nuevo diálogo en marcha y, con él, un nuevo reto que no había anticipado. ¿Y si este encuentro también resulta en el descubrimiento de secretos aún no revelados? Se preguntó, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La respuesta de su madre lo cambió todo. Las palabras resonaron en su mente, un torbellino de emociones y recuerdos olvidados. Sentada de nuevo frente a su escritorio, el cuaderno abierto a su lado, María sintió que cada letra escrita anteriormente la preparaba para este momento crucial. Aquella comunicación inicial hablaba de sentimientos encontrados, de una puerta que se abría lentamente, pero cuyos bisagras estaban oxidadas por el tiempo. La preparativa para esta nueva etapa la llevó a reflexionar sobre lo que realmente deseaba manifestar. No era solo un encuentro, era una oportunidad de reescribir no solo su relación con su madre, sino también el relato de su vida. Recordaba aquellos días en que su voz resonaba en su mente como un eco vacío. Lo que sus padres no le ofrecieron a menudo pesaba sobre ella. Se dio cuenta de que, aunque su madre había fallado en su rol, María no podía cargar con el peso de esa ausencia eternamente. Era tiempo de transformar ese dolor en algo productivo. ¿Qué quiero conseguir de esto?, se preguntó. No se trata de buscar el perdón que nunca puso en jaque, sino de reafirmar su autonomía. El deseo de salir de esa zona muerta de lo que había sido y construir su propio camino se hizo fuerte. Escribir se había convertido en su refugio, pero la acción era crucial. De la reflexión a la ejecución, se debatía en su mente sobre cómo llevar a cabo este encuentro. En sus pensamientos, visualizó el lugar, un café acogedor, con luz suave, donde las palabras pudiesen fluir sin la presión del hogar. Se imaginó sentada al otro lado de la mesa, viendo a su madre a los ojos. María se sintió vulnerable, pero también empoderada, preparada para hablar desde la pena, el abandono y, sobre todo, la esperanza. Los días siguientes fueron intensos. Sin dejar de lado su trabajo, dedicó tiempo a trazar el mensaje que le había enviado su madre. Las palabras que había leído revelaban numerosos matices: arrepentimiento, inseguridad, pero también la fragilidad de una mujer que había sido una madre por obligación, no por elección. Esa revelación cambió la perspectiva de María sobre la relación que había ansiado durante tanto tiempo. Tal vez, su madre era más humana de lo que había imaginado. Mientras reflexionaba, comenzó a retomar su carrera profesional. Usó esta fase de incertidumbre como un catalizador para reavivar su pasión por la arquitectura, la cual había estado relegada a un fondo olvidado. Se inscribió en un curso de diseño sostenible, algo que siempre había deseado explorar. Al mismo tiempo, comenzó a colaborar con un grupo local de jóvenes arquitectos para participar en proyectos que promovieran la conciencia ambiental.
Este nuevo impulso profesional no solo la mantenía ocupada, sino que le otorgaba una sensación renovada de propósito. Cada diseño era un ladrillo en la edificación de su propia vida. El día de la reunión se acercaba y María se encontró escribiendo una carta. No la iba a usar como un guión, pero sí como un recordatorio de sus intenciones. Convierte el diálogo en una conversación, no en un interrogatorio, se repitió. Necesitaba recordar que liberar a su madre del lastre de su juicio era un regalo que se hacía a sí misma, un paso hacia el perdón. Pero a la vez, el eco de su propia voz resuena en su mente, qué secretos se escondían detrás de su silencio. La tarde brillaba sobre la ciudad cuando finalmente llegó el momento. Se preguntó si estaba preparada para lo que podía surgir de esa conversación. Sabía que no solo se arriesgaba a producir cambios en sus relaciones familiares, sino que también habría una caja de Pandora que podría cambiar la percepción que tenía sobre sí misma. Mientras caminaba hacia el café, una mezcla de esperanza y ansiedad la envolvía. ¿Qué revelaciones cosecharía de ese encuentro? Con cada paso, se recordó a sí misma lo que importaba: este viaje es mío. Sin embargo, detrás de esa afirmación, otro pensamiento emergía: ¿estaré lista para enfrentar lo que realmente pueda salir a la superficie? La respuesta se acercaba, en este significativo encuentro que podría marcar otro punto de inflexión en su vida. María se sentó en la mesa del café, el aroma del café recién hecho invadiendo sus sentidos. Observaba el flujo de personas a su alrededor, cada una atrapada en su burbuja, ajena a la tormenta que se gestaba en su interior. El murmullo de las conversaciones le resultaba reconfortante, un recordatorio de que la vida continuaba mientras ella se enfrentaba a su propio dilema. El reloj marcó las 6 en punto. Su madre aún no había llegado. De repente, una ola de inseguridad la invadió. ¿Había tomado la decisión correcta al aceptar ese encuentro? Las ansias eran abrumadoras, cada segundo se sentía como un pequeño ladrón de su valentía. Decidió sacar su cuaderno y repasar sus pensamientos. Las palabras que había escrito vibraban con intensidad, recordándole el proceso de transformación que había comenzado. Trazar un nuevo camino también significaba soltar cadenas. La ansiedad por el encuentro con su madre se enfrentaba a su deseo profundo de reconexión. Podía observar cómo sus decisiones lo reflejaban todo. La elección de retomar su pasión por la arquitectura era la manifestación de su anhelo de crecer, de abrazar lo que realmente deseaba y dejar atrás lo que la había limitado. Decidió que, independientemente de lo que ocurriera, esta conversación sería una oportunidad. No la vería como un interrogatorio. Sería un momento de diálogo genuino. Enfrentar la vulnerabilidad era parte de ese viaje hacia la autonomía que tanto deseaba. Había aprendido que cada diseño arquitectónico que creaba era, en esencia, un reflejo de su propia reconstrucción personal. Cada línea, cada forma, representaba un paso hacia su propio poder, autoexpresión y verdad. Unos minutos más tarde, la puerta del café se abrió y su madre entró. Al mirarla, María sintió una mezcla de emociones. La figura de su madre era familiar y, al mismo tiempo, extraña. Ella lucía más mayor, más frágil de lo que recordaba. Con cada paso que acercaba, su corazón latía en un ritmo errático. La realidad de este encuentro, tan deseado y temido, estaba a un instante de distancia. Las dos se sentaron frente a frente, y María notó cómo las palabras parecían resistirse a salir. Mientras su madre intentaba encontrar el comienzo de una conversación, María reconoció ese silencio ancestral que había sido parte de su vida. El temor de ser rechazada flotaba entre ellas, como una nube que no se disipaba. Las memorias de dolor y tristeza estaban a punto de salir a la superficie, pero, por alguna razón, el deseo de sanación comenzaba a eclipsar el miedo. «Mamá, ¿quieres hablar de lo que realmente nos separó?», preguntó María, desdibujando la presión del interrogatorio. Se dio cuenta de que había dado el primer paso hacia una conversación que prometía ser liberadora. Mientras su madre comenzaba a hablar, una revelación golpeó a María: la historia de su vida no la definía, pero el poder de compartir y sanar podría reescribir su futuro. Las puertas de la comunicación se abrían lentamente, revelando fragmentos del pasado que ambas habían mantenido ocultos durante demasiado tiempo. La vulnerabilidad que había temido se transformaba en una fortaleza,
La relación entre madre e hija encontraba una nueva dimensión en cada palabra compartida. Pero, en medio del torrente de emociones, un detalle intrigante captó la atención de María. En un instante, escuchó una palabra que resonó intensamente: secreto. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué significaba esto? ¿Qué cosas había guardado su madre que podrían cambiarla otra vez? A medida que su madre hablaba, la intriga de esos secretos se entrelazaba con su deseo de comprender y perdonar. Las próximas palabras podrían no solo cambiar su relación, sino también transformar profundamente la manera en que María se veía a sí misma. La revelación estaba por venir, y la angustia de no saber se apoderaba de su ser. Todo cambió irremediablemente cuando su madre pronunció la frase: «Hay algo que nunca te he contado y que puede cambiarlo todo». La frase resonó en la mente de María como un eco inquietante. Puede cambiarlo todo. Esa promesa implícita no solo incluía su relación con su madre, sino también su propia percepción de sí misma. El aire entre ellas se volvió denso, cargado de posibilidades y temores. La vulnerabilidad que había comenzado a explorar en su vida profesional como arquitecta ahora amenazaba con colisionar con la cruda realidad de su historia familiar. Su madre, con los ojos vidriosos y las manos temblorosas, se detuvo. Parecía buscar la forma adecuada de articular lo que había guardado durante años. María sintió que la espera se convertía en un tonel de incertidumbre, cada segundo se expandía y contraía, amplificando su deseo de entender. «Cuando te llevé a vivir con tu abuela», comenzó su madre, y María contuvo la respiración, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la inminencia de la revelación. Las memorias de su niñez llegaron a su mente, el momento en que su madre se despidió, el consuelo de su abuela y la ausencia de las historias que jamás entendió. «Lo hice porque no creí que pudiera ser la madre que necesitabas», continuó su madre, sacudiendo la cabeza como si intentara deshacerse del peso de esas palabras. María sentía cada palabra como un dardo. ¿Era la culpa de su madre la causa de su profunda inseguridad? Pero al mismo tiempo, la empatía comenzó a asomarse. A lo largo de su vida, había asumido el papel de víctima y, en ese instante, se dio cuenta de lo complejo que era el amor. «Crecí pensando que me habías abandonado, que no te importaba. Sin embargo, hoy comprendo que la vida no siempre es lineal, que cada decisión lleva consigo un peso que quizás no podamos entender en el momento. Quizás no deba definir nuestra relación», expuso María, sintiendo la fuerza de su voz en medio de su vulnerabilidad. Había en esas palabras un poder que tambaleaba el cimiento de sus expectativas. Al aceptar la complejidad de la relación con su madre, permitía que el perdón comenzara a florecer dentro de ella. La arquitectura de su vida no solo se trataba de diseño físico, sino también de la reconstrucción emocional. Con cada conversación, estaba cimentando nuevas bases sobre las cuales podía erigir un futuro más fuerte. El silencio se volvió elocuente. Las dos se observaban, reflexivas y vulnerables, en un espacio donde las palabras se tropezaban entre las lágrimas y las risas. Sin embargo, la mención del secreto de su madre aún pendía en el aire como una espada de Damocles. Existía una realidad oculta que aguardaba su momento, cada instante volviendo más tenso, cargado de preguntas. María se atrevió a interrumpir nuevamente. «Si hay un secreto, quiero escucharlo. Para construir una relación, necesitamos la verdad». La insistencia de su voz, más firme esta vez, era un eco de su propia búsqueda de voz. Era el momento de dar un paso más hacia la sanación, hacia esa libertad que tanto deseaba. Su madre dio un paso atrás, como si lo que estaba a punto de revelar fuera un hecho que podría modificar la percepción de María sobre su propia vida. La ansiedad creció en el corazón de María mientras las palpitaciones en su pecho resonaban en la percepción de su madre. «Hay algo que nunca te conté», repitió su madre, mirando a través de la ventana con una mezcla de nostalgia y tristeza. Y entonces, la niebla de la anticipación cubrió a María. ¿Qué iba a salir ahora de esa boca que había pronunciado palabras de amor y dolor? «Eres adoptada». El mundo se detuvo un instante. Una nueva dimensión de su existencia se abría ante ella, desmoronando las definiciones que había llevado consigo durante tanto tiempo.
Las palabras de su madre resonaban en su mente, transformándose en un laberinto de preguntas sobre su identidad, su lugar en el mundo y, sobre todo, el sentido de su propia historia. ¿Cómo podía significar todo esto para su futuro, para su trabajo, para la persona que había llegado a ser? El deseo de entendimiento ardía dentro de ella. Mientras una nueva realidad emergía, la necesidad de rescatar el secreto comenzó a transformarse en una misión. Porque, a fin de cuentas, entender el pasado era la única forma de construir un futuro sólido. Esa revelación la llevaría a descubrir su verdadero propósito, y ahora sabía que debía arriesgarse una vez más. ¿Qué otros secretos aguardaban ser revelados en esa complejidad de amor y sacrificio? La búsqueda apenas comenzaba. La revelación de su adopción dejó a María inmóvil, sus pensamientos se agolpaban desordenadamente, como piezas de un rompecabezas que aún no era capaz de ensamblar. Entre los ecos de palabras que resonaban en su mente, una pregunta se alzaba por encima de todas: ¿quién era realmente? Esa incertidumbre comenzó a arder en su interior, una inquietud que marcaba el compás de sus latidos. Para algunos, este tipo de revelación podría ofrecer un camino hacia la impotencia, pero en el caso de María, se convirtió en el catalizador de su transformación. 72 horas después de aquel encuentro, su mente comenzó a despejarse mientras organizaba su espacio de trabajo. Miró a su alrededor. Planos, maquetas y herramientas de diseño se presentaban ante ella como una invitación a un nuevo inicio. Era el momento de desterrar la confusión y dar forma a su nueva identidad. Tomó un bolígrafo y en el reverso de una hoja dibujó un círculo en el centro. De él, líneas se propagaban hacia afuera como rayos de sol. Escribió yo en el círculo y comenzó a anotar lo que sabía de sí misma: arquitecta, hábil en el diseño espacial, trabajadora incansable, alguien que había luchado contra la inseguridad íntimamente ligada a su infancia. Pero, a medida que el flujo de palabras avanzaba, surgieron nuevas inquietudes. Se preguntó, ¿qué significaba la adopción en su vida actual y cómo iba a integrar esa parte de su historia en su identidad profesional y personal? Anotó, entre líneas, buscando mis raíces y procesar el dolor. Estas no eran solo palabras, se habían convertido en un mapa para ella. Había comenzado a trazar un camino que la llevaría hacia un nuevo entendimiento de sí misma. En esas reflexiones, surgió una idea cimentada en el deseo de descubrir más sobre su historia, indagar en el origen de su adopción. Fue entonces cuando decidió contactar a la agencia que había facilitado su adopción. La perspectiva de ese viaje no la llenaba de temor, sino de un renovado sentido de propósito. Para María, este era un descubrimiento necesario, casi como un diseño arquitectónico que se debía abordar con cuidado y atención al detalle. Durante la semana siguiente, dedicó horas a investigar. Habló con amigos y mentores, compartió sus descubrimientos y se dejó guiar por la energía que la nueva realidad traía. Su círculo se expandía, comenzando a nutrirse de nuevos rostros que la alentaban. El desafío hizo que su inseguridad se transformara en una determinación sólida. Sin embargo, este camino no estaba exento de conflictos internos. Cada nueva pieza de información la obligaba a enfrentarse a la crítica de su propia historia. María se preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad y cuáles serían las implicaciones de este viaje en su vida diario como arquitecta. Una mañana, mientras trabajaba en un proyecto, su mente divagó hacia su madre. Había un amor y una comprensión palpitante entre ellas, pero esa relación necesitaba ajustes. Las conversaciones pendientes generaban en ella sentimientos de aprensión. ¿Podré manejar la nueva dinámica entre nosotras?, se cuestionaba, aún atrapada en la duda. Aceptar su pasado significaba reconfigurar el presente y eso, en sí mismo, conllevaba un riesgo. Finalmente, tras días de reflexión, decidió que debía confrontar a su madre nuevamente. Necesitamos hablar de esto. Quiero entender más sobre mi origen, sobre lo que realmente significa ser adoptada. La decisión la empoderaba, sentía que la arquitectura de su vida tomaba nuevas formas, como un diseño en constante evolución. Frente a ese nuevo desafío, María se preparó no solo para hablar, sino para escuchar. Comprendía que el vínculo con su madre era tan importante como su búsqueda personal, y la hora de la verdad se acercaba.
¿Lograría crear un espacio seguro para ambas donde pudieran compartir sus miedos y esperanzas? Con su corazón latiendo con fuerza, supo que este sería un paso crucial en la construcción de su nueva identidad. ¿Qué más secretos se revelarían en esa conversación? ¿Qué decisiones tomaría ahora para enfrentar esos nuevos desafíos y definir su futuro? La escena estaba preparada para un momento de confrontación, y en su mente, un eco resonaba: no puedo quedarme en la sombra de lo que era, debo avanzar hacia lo que soy y hacia lo que puedo llegar a ser. María se encontraba en un momento decisivo de su vida. Había enfrentado su pasado, lidiado con la revelación de su adopción y explorado las piezas que faltaban de su identidad. Ahora, con más claridad y determinación, estaba lista para dar un paso más hacia su futuro. La reunión con su madre no era solo una conversación, era una oportunidad para construir puentes y confrontar la verdad de sus vidas. En su mente, la imagen del café donde se encontraron antes regresaba, pero esta vez con el firme propósito de compartir no solo su historia, sino también una nueva visión de lo que significaba ser madre e hija. Una vez más, se sentaron frente a frente. María se sintió diferente, había crecido y sabía que podía abordar este diálogo desde un lugar de fuerza. Mamá, comenzó, quiero agradecerte por abrirme la puerta a esta conversación. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que nuestra relación puede ser. La sinceridad de sus palabras resonó en el aire entre ellas, portadoras de una tensión renovadora. Su madre respiró hondo, sus labios se movieron, pero las palabras parecían tropezar. María, empezó, lo que quise protegerte no se puede justificar. La mentira fue una forma torpe de amor, pero nunca supe cómo decírtelo. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. María se dio cuenta de que la carga de su pasado, la soledad y el miedo a no ser suficiente, no la definirían por más tiempo. Había pasado años construyendo una identidad en torno a la ausencia de su madre, pero ahora entendía que el amor se podía manifestar de múltiples maneras, y lo que había vivido la había modelado de una forma que la hacía resiliente. Mamá, entiendo que hiciste lo que pensabas que era mejor. Pero necesito saber más de lo que guardaste, expresó María, mientras lo hacía en un tono que resonaba con confianza. Ahora que conozco mi historia, quiero que reconozcamos el dolor juntas. Es un paso hacia la honestidad. Su madre asintió, sus ojos reflejando tanto desgano como esperanza. La vulnerabilidad estaba allí, expuesta, pero María ya no sentía temor, sentía liberación. No solo estás lidiando con mi inseguridad, sino también con la tuya. Tu dolor también cuenta, y quiero escucharlo, dijo María, uniendo de manera tangible sus dos mundos. Ese día, la conversación fluyó. Cada secreto que salió a la superficie se convirtió en una oportunidad para sanar. Las barreras que había construido su madre se desvanecieron, y el diálogo se transformó en una danza de comprensión y aceptación. María, con su voz robusta y su corazón abierto, fomentó un espacio en el que ambas podían ser ellas mismas, libres de las expectativas pasadas. A medida que discutían las implicaciones de su adopción, María reveló su propio viaje interno. Contó cómo el diseño se había convertido en su refugio, cómo la arquitectura no solo representaba su carrera, sino también su constante búsqueda de identidad. Cada proyecto que realizo está colmado de recuerdos y sentimientos que no había podido procesar. Ahora, quiero que mi obra también hable de esto, explicó mientras iluminaba el camino hacia su futuro. En su interior, María comprendía que el verdadero logro de su vida no sería solo ganar un concurso de arquitectura o ser reconocida profesionalmente, sino poder integrar su historia y aceptar la complejidad de su ser. Estoy preparada para reconstruir mi vida con los ladrillos de mi historia, no para ocultarlos. Cuando finalmente se despidieron, las palabras de agradecimiento flotaron en el aire, pero en lugar de cerrar una puerta, ambas sentían que las estaban abriendo. El camino hacia adelante sería un proceso largo y enriquecedor, pero ya no aterrador. En cada paso, María estaba lista para abrazar su verdad. Meses después, mientras revisaba los planos de su nuevo proyecto comunitario diseñado como un espacio que apoyara a niños y familias vulnerables, que fuera un faro de esperanza, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Comenzar a materializar su
Visión, uno que reflejaba sus raíces y su historia, la llevó al clímax de la realización personal. Por primera vez, María se sintió completamente conectada a su propósito, con cada línea de su diseño representando no solo su talento, sino también su vínculo renovado con su madre y su legado. Este espacio no sería solo un edificio, sería un testimonio del poder de sanar, una estructura que albergara historias de vidas como la suya. Además de obtener reconocimiento por su trabajo, lo que María realmente había logrado era la satisfacción de vivir en su verdad. La chispa de su pasado, ese eco que una vez le decía que era solo una mesera, se había desvanecido ante la luz de quien se había convertido. Hoy, María no es solo una mujer que ha conquistado su carrera, sino la arquitecta de su propia vida, particularmente de una vida que ahora incluía la aceptación de su madre, la aceptación de su adopción y, lo más importante, la aceptación de sí misma. Ella había alcanzado su meta, no solo en lo profesional, sino en una realización emocional que le otorgaba la libertad de ser quien realmente es. Y así, mientras el sol se ponía sobre su nuevo proyecto, con la imagen de su madre respaldándola en su mente, entendió que cada paso que había dado en su viaje era un ladrillo más en el edificio de su vida, un espacio lleno de luz, amor y autenticidad. Es el momento de que ustedes, estimados espectadores, se unan a esta travesía inspiradora. Suscríbanse de inmediato. No querrán perderse las próximas historias emotivas que tenemos reservadas solo para ustedes. Dejen un me gusta ahora mismo para que el algoritmo los ame tanto como nosotros los amamos a ustedes. Cuéntenos en los comentarios sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan este video ahora mismo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre la fuerza del crecimiento personal. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Conéctense con estas historias y mantengamos vivos los relatos de superación.